Buenas tardes. Iniciamos este segundo periodo con la bendición de Dios, la clase de estadística. Mi nombre es Yuleiki Valdés, licenciada en matemáticas, les recuerdo. Bueno, para este segundo periodo vamos a dar los temas de medida de dispersión, rango o recorrido, la varianza, la desviación estándar. Tenemos unos criterios de evaluación que serían describir e interpretar propiedades y relaciones de los números y sus operaciones, justificar propiedades y relaciones numéricas usando ejemplos y contraejemplos, resolver problemas aditivos y multiplicativos rutinarios y no rutinarios. De transformación, comparación, combinación e igualación e interpretación, condiciones necesarias para su solución. Bien, vamos a empezar con un recorderis de medidas de tendencia central para datos agrupados. Considero que es importante recordar este tema, puesto que para las medidas de dispersión, estas son basadas en las medidas de tendencia central para datos agrupados, o por lo menos en una tabla de medidas de tendencia central para datos agrupados. Entonces, si no tenemos muy claro qué son las medidas de tendencia central, o por lo menos cómo se calculan las medidas de tendencia central en una tabla de frecuencia para datos agrupados, nos queda muy difícil, nos queda complicado poder hallar la desviación. Es importante entonces que repasemos estos términos. Voy a poner una actividad para que la envíe hasta el próximo martes sobre las medidas de tendencia central. Nuevamente, es necesario reforzar. Las fórmulas tenemos media o promedio, mediana, moda, y para tener en cuenta estos datos que tenemos aquí. Recuerda que no es necesario escribir en el cuaderno, lo único que necesito que escriba serían los temas y los criterios de evaluación. Puede hacer el triangulito, separar, segundo periodo, y esto sería como un recorderis. Puede tomar apuntes sobre el recorderis y de pronto aclarar algunas dudas que tenía sobre este tema. Buenas tardes, chicos. En esta semana vamos a hacer un breve repaso sobre medidas de tendencia central para datos agrupados. Esta imagen que podemos ver aquí es la misma imagen que ya tenemos en casa consignada en nuestro cuaderno desde el primer periodo. También está en las diapositivas y está en un documento adjuntado en las semanas anteriores en el primer periodo. Es referente a un ejercicio sobre el número de maletas extraviadas en un aeropuerto. Quiero hacer énfasis en que esta explicación la voy a hacer con el fin de aclarar algunas dudas, porque pude notar que los ejercicios no fueron resueltos de la manera más óptima. Entonces, quiero que podamos reconocer, saber cómo se resuelven las medidas de tendencia central para datos agrupados, para poder dar las medidas de dispersión que son correspondientes al segundo periodo, que también son referentes a datos agrupados. Por eso es necesario tener este tema claro para poder dar con claridad el tema de medidas de dispersión. Bien, entonces les recuerdo entonces que tenemos en la primera fila los intervalos, ¿verdad? Voy a escribir en este cuadrito de aquí abajo la tabla, a ver si podemos verla mejor. Bien, ¿sí? No se alcanza a ver bien días, vamos a ponerla un poquito para acá. Listo, días. Entonces, aquí tenemos de 1 a 2 días, de 3 a 4, de 5 a 6, estoy transcribiendo la tabla, de 7 a 8, de 9
de 9 a 10 días, de 11 a 12 días. ¿Listo? Es lo que está ya en la tabla. Luego viene una parte que se llama marca de clase, que ya fue explicada también en clases presenciales durante el primer periodo. Sin embargo, vamos a recordar. Marca de clase. La marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. ¿Cómo hallamos el punto medio de un intervalo? ¿A qué se refiere el punto medio de un intervalo? Vamos entonces, recuerde que no es necesario que yo escriba en la actividad, en el examen, que yo escriba 1 más 2 entre 2. Simplemente escribo marca de clase. 1 más 2 entre 2. 1 más 2 es 3. Entre 2 es 1,5. Si yo tengo una calculadora, puede ser, como dicen ustedes, esas calculadoras de tienda, entonces lo único que tengo que hacer es escribir 1 más 2, 1 más 2 igual 3 entre 2 igual, presiono esta tecla en mi computador y es 1,5. ¿Listo? Entonces la marca de clase entre 1 y 2 es 1,5. Luego hago lo mismo con las siguientes marcas de clase. Entonces tengo 3 más 4, presiono igual, entre 2 es igual a 3,5. Y así sucesivamente. De ese modo tengo que aquí es 3,5, 5,5, 7,5, 9,5 y 11,5. Bien, el ejercicio ya me proporciona a mí las frecuencias absolutas. La frecuencia absoluta de un intervalo es el número de veces que se repite una cantidad de datos determinada. Como estamos hablando de días, entonces es que se repite 1 y el 2. Es decir, este ejercicio era sobre el número de días que dura extraviada una maleta. Le preguntaron a cierta cantidad de personas y la persona respondió, se me perdió, se me extravió por un día, se me extravió por 2 días, se me extravió por un día. Entonces ya el ejercicio nos planteó la frecuencia, que era 55, 28, 32, 19, 20 y 71. Para un total de 225. Señor, ¿cómo sale ese total? Simple sum. Cogemos la calculadora y vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Todos estos números. 55, 28, esos números los vamos a sumar. Bien, voy a rodar esto un poquito por aquí para que no se vea el brillo de la luz de la lámpara. Bien, luego viene la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada es ir sumando cada una de las frecuencias absolutas. Empezamos siempre con la primera frecuencia que nos presenta, en este caso es 55. Luego, a 55 le sumo 28. Señor, que yo no sé sumar, entonces tomamos la calculadora, 55 más 28. 55, vamos a esperar que la cámara enfoque, más 28, y eso es igual a 83. 83. ¿Listo? 83, entonces escribo 83.
Luego le sumo 32 más 32 y eso es igual a 115. Luego le sumo 19 y eso es 134. Luego le sumo 20, eso es igual a 154. Y luego le sumo 71 y eso es igual a 225. La frecuencia absoluta acumulada siempre debe terminar en el total de los datos, que en este caso nos dio 225. Bien, luego nace en este espacio una columna que se llama M sub I por F, es decir, marca de clase por frecuencia. Señas que tengo que hacer en esa columna, simplemente miro la columna de marca de clase que me dio 1,5 por la de frecuencia que me dio 55 y eso es 82,5. Luego voy a la siguiente, 3,5 que me dio la marca de clase y lo multiplico por la frecuencia que me dio 28 y el resultado es 98. Luego la siguiente que es 5,5 por 32 y el resultado es 176. Luego 7,5 por 19 y el resultado es 142,5. No es necesario escribir las operaciones, simplemente escribir el resultado. 9,5 por 20 y eso es 190. 11,5 por 71 es 816,5. Y para este espacio necesitamos poner el total que se haya sumando cada uno de estos números y el total es 1505,5. Estos datos tenemos que llenarlo para poder hallar las medidas de tendencia centrales. Bien, vamos a iniciar entonces hallando. Vamos a ver hasta dónde da la luz de la lámpara. Vamos a iniciar hallando la media o promedio. Perdón, la media o promedio. La media o promedio se representa con una X y una barrita. La media o promedio La media o promedio tiene una fórmula que sería sumatoria de I igual 1 hasta n de m sub i o f sub i sobre n. Bien, donde n es el total de los datos, siendo de ese modo la sumatoria de m sub i por f sub i es este total que ya yo tengo aquí en m sub i por f sub i. Es ese total. Quiere decir entonces que x barra o la media va a ser igual a 1505,5 sobre el total de los datos que me dio 225. Luego entonces en una calculadora 1505,5 entre 225 y eso da 6,691. 6,691. Quiere decir que el promedio es aproximadamente 6,691. Bien. Luego vamos a definir o a encontrar la mediana. La mediana se representa una M con una E. Y la fórmula es límite inferior más la amplitud que multiplica a n medios, que es la mitad de los datos, menos la frecuencia acumulada anterior
sobre la frecuencia del intervalo. Bien, miremos cómo se halla, porque parece un poco difícil, un poco complicado de manejar esa fórmula. Lo primero que debo hacer es hallar n medios, la mitad de los datos. Quiere decir que voy a buscar 225 entre 2. Entonces cojo la calculadora, 225 entre 2, eso es igual a 112,5. ¿Y ahora qué voy a hacer con ese 112,5? Me voy a ir a la frecuencia acumulada. Voy a buscar o voy a intentar buscar ese 112,5 en la frecuencia acumulada, que es la de la F mayúscula. ¿Listo? Si no encuentro el 112,5 exactamente, voy a escoger un número, el número siguiente mayor a 112,5. No el que más se acerque, es el mayor siguiente. Porque el que más se acerque puede ser, un ejemplo, si en la tabla de frecuencia tengo 110 y el siguiente 200. Entonces, no, el que más se acerque es 110. No. Tengo que escoger la frecuencia acumulada siguiente, mayor a esta. Entonces, vamos a la tabla de frecuencias y voy a buscar en la frecuencia acumulada un número mayor o el siguiente, el que a 112,5, y es el 115. Quiere decir que empezaría trabajando en ese intervalo que tenemos allí. Luego entonces tenemos que definir qué es límite inferior, qué es amplitud, la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia de ese intervalo. Bien, entonces, límite inferior. ¿Qué definimos como límite inferior? El límite inferior del intervalo. Entonces, observamos, aquí tenemos el intervalo, el intervalo de la mediana. Bien, entonces el límite inferior, buscamos los intervalos, tenemos 5 y 6, quiere decir que el límite inferior es el número más pequeño, en este caso es 5, en el intervalo. Luego viene la amplitud. La amplitud es igual al límite superior menos el límite inferior. Límite superior, 6. Menos el límite inferior, que es 5. Quiere decir que la amplitud es 1. 6 menos 5 es 1. Ya tengo n medios, que es esto que está aquí. Luego viene la frecuencia acumulada anterior. Esto es lo que significa F sub i menos 1. Frecuencia acumulada anterior. Entonces busco frecuencia acumulada anterior 83. Y F sub i me dice frecuencia del intervalo. Entonces busco en el intervalo la frecuencia absoluta. Ojo, esta es acumulada y esta es absoluta. Entonces busco la frecuencia absoluta, es 32. ¿Listo? 32. Y a partir de eso, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar, por así decirlo. Y entonces digo, la mediana es igual al límite inferior, que es 5, más la amplitud, que es 1, que multiplica a n medios, que es 112,5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 83, sobre la frecuencia de ese intervalo, que es 32. Y lo único que tengo que hacer es aplicar operaciones. Ojo, en la jerarquía de las operaciones me indica a mí que primero debo resolver paréntesis. Cuando resuelva paréntesis, debo primero hacer multiplicaciones y posteriormente suma. Encontré que muchos fallaban en que sumaban 5 más 1 y lo multiplicaban por este resultado. No, primero debemos resolver esto, luego multiplicarlo por esto y el resultado sumarlo con esto. Bueno, vamos hacia allá. La mediana es igual. Pongo el 5 igualito, más el 1 igualito y resuelvo. 112
12,5 menos 83. $112,5 menos 83. Eso es 29,5. Y eso va dividido en 32. O sea que 29,5 lo divido en 32. Esto da 0,922. Entonces voy a poner acá. 5 más 1 que multiplica 0,922. Como 900, ahora tengo que multiplicar. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? 1 por 0,922. Ojo que primero tengo que hacer las multiplicaciones. Y esto me da 0,922. Entonces me quedaría 5 más 0,922. Y eso es igual a 5,922. Cabe resaltar que la mediana debe pertenecer al intervalo. Recordemos que el intervalo estaba entre el 5 y el 6. Quiere decir entonces que es correcto nuestro resultado de la mediana, 5,922. O en la medida de lo posible está dentro de lo correcto. Bien, ahora vamos a definir la moda. Para la moda, lo primero que tenemos que hacer es buscar el dato mayor. Buscar dato mayor. O el que más se repite, vamos a decirlo de este modo. El que más se repite. El que más se repite. Bien, el que más se repite ¿dónde? En la frecuencia absoluta. Quiere decir entonces que me voy a dirigir a esta columna que está aquí, que es la de la frecuencia absoluta, y voy a buscar el dato mayor. 55, 28, 32, el dato mayor es 71. Quiere decir entonces que mi intervalo es el último intervalo. En este caso el intervalo modal y el intervalo medial son distintos. Bien, voy a rodar para acá para que podamos observar. Listo. Entonces, definamos límite inferior, amplitud, frecuencia del intervalo, frecuencia anterior. Bien. Entonces, límite inferior. Nuevamente, como lo había explicado ahorita en la mediana, el intervalo tiene dos límites, límite inferior, límite superior. Escogemos el límite inferior, que en este caso es 11. Amplitud. La amplitud es límite superior menos límite inferior y eso es igual a 12 menos 11. Eso es igual a 1. Frecuencia del intervalo, que es F sub I. La frecuencia del intervalo es 71. F sub I menos 1 es la frecuencia del intervalo anterior. El anterior a 71 es 20. Y tenemos aquí otra vez F sub I, F sub I, F sub I menos 1 y F sub I más 1, que significa frecuencia posterior. Frecuencia posterior, en este caso no existe una frecuencia posterior. No existe. Miremos, porque aquí ya no hay más frecuencias. Aquí tenemos el total. En el caso que exista, vamos a imaginarnos que perdón, que el dato mayor era 32. Bien, nos imaginamos entonces, esta es la frecuencia anterior y esta es la posterior. Si es 20, esta es la anterior y esta es la posterior. Bien, tener claro eso. En este caso, esta es la anterior y esta es la posterior, pero no hay posterior. Entonces, como no hay posterior, yo la represento con un 0 porque no existe. ¿Listo? Entonces no voy a decir, no se puede hallar la moda porque no hay dato posterior.
no hay f sub i más 1, no se puede hallar la moda. No. Si se puede hallar, solamente tenemos que manifestar que ese dato es 0 porque no hay, no existe. Luego, lo único que tenemos que hacer es reemplazar cada uno de esos datos. Ruedo el tablerito por aquí para que podamos ampliar el espacio. Listo. Entonces, tenemos la moda es igual. Límite inferior que me dio 11. Más la amplitud que es 1. Bien. Que multiplica a la frecuencia del intervalo que es 71 menos la frecuencia anterior que es 20. En el denominador vamos a poner 71 menos 20 nuevamente más la frecuencia del intervalo que es 71 menos 0 en este caso. Pero si usted tiene un ejercicio que tenga frecuencia posterior, usted pone ahí el número 10, 15, 20, 30, el número que le vaya a dar. En este caso específico no hay dato siguiente, entonces es 0. Ojo, repito nuevamente, recuerde que primero debemos resolver paréntesis. Primero se resuelve paréntesis. Cuando ya resuelva los paréntesis, entonces multiplico. Y por último voy a sumar. Bien, entonces resuelvo. La moda, hacer una rayita aquí para poder distinguir, es igual. Entonces pongo el mismo 11 más 1 que multiplica a 71 menos 20. Señores, que yo no sé cuánto es 71 menos 20. Coge la calculadora, 71 menos 20. Y eso es igual a 51 sobre, ya yo sé que 71 menos 20 es 51. Más 71 menos 0, 71. Voy a resolverlo pasito a pasito. Entonces la moda es igual al mismo 11 más 1, 51 sobre 51 más 71, que eso es igual a 122. Luego resuelvo esta división, porque recuerde que primero tengo que hacer los paréntesis. 51 entre 122. Y eso da 0,418. 0,418. En este caso la multiplicación va a dar 0,418 porque 1 por 0,418 es 0,418. Pero si usted aquí tiene un 5, multiplica 5 por tanto. Si tiene un 10, 10 por tanto. Bien, lo importante es ser ordenado en las operaciones. Listo. Entonces decimos que la moda es igual a 11 más 0,418. Bien. 0,418. Y sumamos. 11 más 0,418 es 11,418. De ese modo tenemos entonces que la moda es igual a 11,418. Puede notar entonces que la moda también pertenece al intervalo. Recordemos que nuestro intervalo estaba entre el 11 y el 12. ¿Listo? Entonces, voy a dejar un foro de inquietudes para que si todavía tiene alguna duda sobre este tema pueda escribirlo en ese foro. También voy a dejar un foro de asistencia para que pueda escribir que por lo menos vio la clase. Va a escribir entonces la palabra presente. Y voy a dejarles entonces una actividad que la van a resolver para la próxima semana para poder iniciar con el tema de desviación estándar, rango, varianza. Entonces necesitamos saber cómo hacer esto para poder desarrollar aquellos temas. Nos vemos. Chao, chao.